Y les presento al ingeniero Edwin y a el ingeniero Víctor, a Víctor también, al técnico Víctor, quienes están a cargo del proceso de... Bueno, estamos en el recorrido, sobre todo para los dos. Agradecerle a Samuel y a doña Gloria por prestarnos aquí su casa para esto. Entonces, pues es el proyecto de moderación de picos de cosecha de mango Tommy en las regiones del Tequendama y Alto Magdalena, así se llama el proyecto. Es un proyecto de transferencia de tecnología muy interesante y está operado por Asofrucol, financiado por el Fondo Nacional de Fomento Hortifrutícola en su totalidad y por los productores que están vinculados al proyecto. Entonces el fondo está poniendo la plata para la parte técnica, los insumos. Hay 6 parcelas demostrativas que se lo contará aquí el ingeniero. Hay un coordinador de este proyecto que es el ingeniero Edwin, Víctor Gracia, que es el podador técnico especializado en poda, ahorita en podas de sincronización, como les van a explicar todos. Víctor Gracia, que es un productor de apulo, productor de mango. Y entonces, pues interesante que podamos venir y poderles mostrar que en esta región hay un proyecto que pretende decirle al productor cómo participar en el mercado de una manera más rentable, a través de tratar de no salir en las épocas de cosecha y abundancia, donde los precios se vienen abajo porque la estacionalidad de la producción nos perjudica, sino que el objetivo del proyecto es tratar de que el productor tenga herramientas técnicas como se le están enseñando para que estas son parcelas demostrativas para que, así como Agustín fue y vio una parcela demostrativa de albahaca y trasladó eso que vio allá, lo trasladó a su finca teniendo las condiciones y haciendo un esfuerzo económico, pues aspiramos a que los productores de la región miren lo que se está haciendo en las parcelas demostrativas en este proyecto y aprendan y vayan y lo apliquen en su finca y puedan hacer su desfase de cosecha, adelanto o atraso para poder aprovechar precios en el mercado cuando hay escasez, no salir en las épocas de mercado. Eso es lo que busca el proyecto. Entonces aparece allá en el comportamiento de la planta en las raíces y no deja que suban las fibrelinas, sino solo permite subir las citoquininas. Esa es otra hormonita que está siempre en la planta. Y las citoquininas, por el contrario, son las que le ayudan a la planta a decidir si florece o no, ¿sí? Entonces esas dos hormonas, principalmente en el mango, giberelinas y citoquininas, son las que están siempre compitiendo. ¿Sí? Cuando hay un exceso de giberelinas, entonces los árboles siempre tienden a seguir creciendo. Cuando ese nivel está balanceado y está el contenido suficiente de citoquininas en las yemas apicales, o sea, las ramas, las puntas, entonces es cuando ocurre la floración. Entonces, al aplicar este producto, lo que ocurre es que lo aplicamos al suelo, él tiene un efecto completo más o menos a los 90, 120 días, es decir, ha bloqueado el paso de las citoquininas, la producción de las giberelinas. Entonces en las yemas o en las puntas de las ramas se empieza a acumular azúcares, citoquininas, lo que hace que el árbol se prepare pero para florecer. ¿Sí? Entonces el árbol empieza a saturarse, a llenarse, esas yemitas se empiezan a hinchar, las hojas se ponen muy verdes y eso es el efecto que logra el paclobutrazol o PVC. Ya hay otras moléculas en el mercado, no en Colombia, pero sí en el mercado hay una que se llama uniconazol, que es mucho mejor, que es menos agresiva con los árboles y que se usa el 10% de la dosis, la 10ª parte de la dosis que uno utiliza de paclobutrazol la usa en uniconazol, pero esa tecnología o ese producto más bien no está todavía en Colombia. Si hay, es porque ha entrado el producto de contrabando y lo vienen probando. Cuando hablas de agresivo, ¿es en qué? ¿En cuanto a qué? 1.480.000 vale una garrafita de 5 litros. Ah, 300 y pico mil litros. Sí. Sí. 290.000, sí. Y hay otro producto que también ya es legal en Colombia, que se llama Frutal. Ese tiene menos publicidad, es menos conocido, pero ese es legal en Colombia. Lo bueno de ese producto es que se consigue a 180.000 pesos el litro, o sea, es casi que la mitad del valor del otro producto. Esos se consiguen aquí en la zona, se consiguen en la mesa, uno en el almacén de cafeteros, Ferticafé, y otro en un almacén exclusivo de Agrogama, que son los que distribuyen Austria en Colombia. No se fija, no tiene en cuenta las condiciones de suelo, las condiciones nutricionales de su cultivo, no tiene en cuenta la programación de las cosechas, pues no le va a ir bien, va a perder plata. Lo chistoso es que algunos lo compraban, lo aplicaban sin
le preguntaba cuándo lo apliqué, decían, no, a ver, ¿cuándo fue? Como en julio, como en agosto, ni siquiera se acordaban cuándo. Y les iba bien una cosecha y contaban, no, eso me fue muy bien. Un señor en Tena, es la historia, una de las historias, tomó una finca en arriendo, una fanegada, y para el tercer año, pues él aplicó PVZ los 2 primeros, para el tercer año compró la finca, ¿sí? Porque es que esto bien utilizado, salir al mercado en agosto y septiembre, cuando la canastilla de mango llega siempre sin problema a los 80.000. El año pasado llegó a 140.000 pesos por esa época, pero durante un mes más o menos se mantuvo en un rango de 120 a 130.000 pesos. Entonces, imagínense ese precio, ¿sí? Entonces, por supuesto que si muchas personas lo hacen en la región, pues ya no van a vender a 120, a 140, pero que vendan a 80, que vendan a 70.000, y que vendan a más de 50.000 es muy buen precio. Entonces, esto depende del manejo. Si, como cualquier herramienta en la vida, si se usa bien, es la manera. Si usted simplemente le atribuye todos el efecto pues, de unas hormonas en la planta y me ayuda a que el árbol florezca mucho más, ¿sí? Así como otros fungicidas que tienen efectos para aliviar el estrés y que recomiendan aplicarlos porque además de controlar la enfermedad, ayuda a mejorar el cuajado del fruto, ¿sí? Como el Amistar Top, sí, que tiene otros efectos. Entonces este es un efecto secundario que se puede aprovechar aplicándolo al suelo. Este producto se puede aplicar al suelo y se puede aplicar foliar, pero el mejor efecto para hacer desfase de cosecha es aplicándolo al suelo, ¿sí? O sea, como los fertilizantes o los fungicidas, algunos se pueden aplicar solo vía foliar, otros se pueden aplicar al suelo y a través de las raíces suben y también hacen su efecto. ¿Y en qué cantidad se aplica? Para allá vamos. Entonces, el año pasado, hay unas recomendaciones en la literatura de unas dosis según el tamaño de los árboles, según el tipo de suelos. Bueno, entonces les voy a contar la historia. El año pasado utilizamos una fórmula que es como la más típica. La fórmula típica dice que se debe medir el ancho de la copa del árbol, el alto de la copa del árbol, eso se suma, ese número se multiplica por 2, ¿sí? Y a ese resultado se le hace un ajuste, se le suma un factor de corrección que está dado por las condiciones del suelo, básicamente condiciones del suelo y nutricionales. Entonces nosotros lo hicimos así el año pasado, medíamos el arbolito, ancho, alto, y lo multiplicábamos por 2 y le sumamos un factor de corrección que nosotros lo definimos 4, 6 u 8. Esos eran nuestros numeritos mágicos pues, para resolver ese tema de la dosis. Pero entonces encontramos que eso funciona bien de pronto donde el riego es muy bueno, eficiente, pero en las otras parcelas esa fórmula no nos funcionaba, ¿sí? Quizá por el riego, quizá por el tipo de suelo, por el manejo que le dan en la zona que no es muy bueno nutricionalmente. Entonces son cultivos que están ahí, que no les han aplicado ningún nutriente, no les han hecho nada y de pronto aplicarle una dosis bajita a esto, muy bajita, no es suficiente. Entonces tuvimos que ajustarla de acuerdo a ser más precisos en cuanto al tipo de suelo, si es arenoso, si es arcilloso, en cuanto al contenido de nitrógeno. El nitrógeno está muy relacionado con el contenido de gibrelinas. Si en el suelo hay mucho nitrógeno, entonces va en la planta a tender a crecer más. Si al hacer el análisis foliar tenemos niveles de nitrógeno alto, entonces balancear ese nitrógeno que ya está elevado en las hojas va a requerir más citoquininas. Entonces va a requerir una mayor presión del producto en el suelo para que no deje subir las gibrelinas, las hormonas que están compitiendo entre ellas. Entonces, lo que hicimos este año es ajustar esa dosis. ¿Cómo la ajustamos? O más bien, ¿por qué no nos funcionaba la dosis anterior? Porque si yo voy a medir, miren estos arbolitos que fueron recién podados. Si yo iba a utilizar esa fórmula en estos arbolitos pequeñitos, de pronto me funcionaba y yo le sumaba, si era que el suelo había niveles altos de nitrógeno y era un suelo arcilloso, listo, le sumamos 6. Pero si yo le voy a aplicar a un árbol como este allí que está bien grande, ¿sí? Y le sumaba esos 6 ya no eran suficientes porque el tamaño de copa es mucho más grande. Entonces necesitamos ajustar ese factor de corrección para que fuera el crecimiento exponencial. Entonces cambiamos la fórmula. Entonces nosotros lo que estamos haciendo este año es, miramos todo lo que había, revisamos lo que había en literatura, ¿sí? Que decía eso y que agréguele un 20% si el suelo es arcilloso, agréguele otro 15% si es la primera vez, si tiene este problema, agréguele tan a las dosis. Entonces lo resumimos en esto. La fórmula la dejamos así. Medimos ancho de copa, alto de copa y ese número lo multiplicamos por 3 números dependiendo de las condiciones que tengamos. Lo multiplicamos por 2.4 cuando las condiciones son más o menos normales. No tenemos problemas del suelo, o sea, no es un suelo pesado.
y tampoco tenemos niveles elevados de nitrógeno, ni en el suelo ni foliar. Entonces 2.4. Cuando tenemos uno de esos problemas, es decir, que tenemos las condiciones climáticas, lo que nos interesa a nosotros evaluar ahorita es temperaturas máximas, mínimas, precipitaciones y humedad relativa, ¿sí? Eso es lo que estamos monitoreando. Pues esta estación también nos da velocidad de viento, dirección del viento, pero eso no lo estamos monitoreando para nuestro ensayo. Lo que más nos interesa son estos tres aspectos. ¿Por qué lo hacemos? Porque de acuerdo, bueno, esta es la estación y aquí está el monitor donde nos aparece la información. Ahí se está almacenando la información. Lisette, que es la técnico encargada de hacer el monitoreo de las parcelas, ella viene semanalmente, conecta su computador, descarga la información. Esa información nosotros la procesamos para relacionar lo que está ocurriendo en las parcelas, que empezaron a florecer ahorita y no lo estábamos esperando. Entonces miramos los datos de clima, no, es que hubo cambios deltas de temperatura que fueron los que hicieron que esa floración apareciera ahorita. No fue efecto del PVZ, es efecto climático, ¿sí? Entonces para eso son estos aparaticos. También para conocer las precipitaciones, porque cuando estamos utilizando este procedimiento necesitamos conocer cuánto ha llovido y más. En nuestro caso, que no tenemos sino 3 parcelas con sistemas de riego, las otras parcelas se manejan riego pero manual o con manguera. Entonces estamos en la parcela demostrativa. Aquí están los árboles del tratamiento 1, que son los que tienen la cintica azul. Estos son los árboles que venimos trabajando desde abril del año 2018. 17. Aquí ya tuvimos un ciclo y bueno, ahorita don Samuel nos cuenta cómo le fue. Entonces lo primero que se hace en un proceso de desfase de cosecha, en el que uno quiere realmente desfaser la cosecha, es hacer una poda. ¿Qué tipo de poda la que debemos hacer? Es una poda de sincronización. ¿Esa poda en qué consiste? En intervenir todas las ramas del árbol para que estas ramitas nuevas salgan al mismo tiempo, ¿sí? Si nos paramos acá y comparamos, de pronto aquí no hay ahorita muchas diferencias, a veces sí, a veces no. Con este árbol tiene ramas en diferentes niveles de madurez, pero si miramos estos, todos están más o menos uniformes. Entonces aquí podaron, aquí cortaron. Esto se hizo hace finales de mayo, la última semana de mayo, la última semana de mayo se hizo esta poda. Y miren que ya están estas ramas nuevas, ya tienen un color. Un estado. ¿Cómo? Un estado. Un estado. Ya llegando a su madurez final, pues nosotros trabajamos con una tabla que se llama BBCH. Ese estado es el 317. Al llegar el 319 ya empieza a presentarse el segundo flujo y esta es la primera emisión. Primer flujo. Entonces tenemos, importantísimo de la poda sincronización, es que todas las ramas sean intervenidas para que los brotes salgan todos al mismo tiempo. Entonces ahí empieza el proceso de sincronización, ¿sí? Si yo quiero tener la fruta toda para marzo y abril, entonces todas las ramas deben salir al mismo tiempo. Eso no ocurre, todas salen el mismo día, no. Eso hay una diferencia más o menos de unos 20 días, ¿listo? Entonces en este momento, este árbol o estos árboles van muy bien porque todas tienen el mismo nivel, el mismo grado de desarrollo. Si esto no funciona bien, de todas maneras uno tiene la posibilidad de aplicar madurantes, si es que de pronto tenemos ramas así ya bien formaditas y otras que todavía están más jóvenes, más tiernas, de un color de pronto como bronceado, como rojo. Eso se puede equilibrar con aplicaciones foliares. En este caso, si quieren, acérquense a los árboles y dense en cuenta que todas las ramas han sido intervenidas. Esto es algo que cuesta mucho para el productor, porque cuando uno le dice que tiene que ser la poda de sincronización y que tiene que intervenir todas las ramas, no lo hacen adecuadamente. Entonces ahí ya tenemos un error, ya tenemos una falla, porque si aplicamos el PVZ, parece que tuviera 2 años. Entonces a esos cultivos no. No solo debe tener 5 años de establecido, sino tener las condiciones, las características de un huerto de 5 años. ¿Sí? Listo, ¿por qué? Pues porque este producto lo que va a hacer es detener su crecimiento, y si el arbolito no se ha desarrollado bien, pues ahí va a quedar enano y no va a tener posibilidades de buenas producciones. Entonces, estos árboles el año pasado los habíamos dejado un poco más altos, más o menos 2 metros más altos, Víctor. 2 metros más altos. Entonces, aquí nos fue muy bien, tuvimos buenos resultados. Pero entonces resulta que en la parte de arriba no habían flores, no habían frutos, sino que esas ramitas generaron un nuevo crecimiento, no pasó nada con ellas.
y toda la producción se concentró en lo que vemos del árbol, en el segundo y tercer tercio del árbol. Entonces lo que hicimos es bajarlos un poco más para mejorar la calidad de la fruta en cuanto a lo que llaman chapa o presentación, que el rojo que nos da fuera más intenso. Aquí el color no fue malo, pero se podía mejorar, tenía un color más o menos rojito, pero no tan fuerte. Entonces quisimos bajar dominancia apical, es decir, eliminar esas ramas que tenían un crecimiento muy determinado, crecimiento vertical, y así permitir la entrada de luz a estas ramas, que aquí es donde se nos concentra la mayoría de la producción, en todo esto que vemos por acá, en estas ramas que van a estar aquí al interior. Como hicimos esa poda y fue más profunda, entonces algunas ramas quedan muy expuestas a la radiación solar, por eso aplicamos esta pintura blanca. Es vinilo y es simplemente para evitar el golpe de sol, que no se nos vaya a dañar las ramas, porque cuando les da el sol directamente se terminan rajando y se termina deteriorando la madera y generando problemas para tener ahí hormigas, otras plagas, y a veces se termina deteriorando la rama totalmente. Eso ocurre en estas condiciones aquí, donde el clima es más fuerte, Tocaima, también a veces Apulo, Anapoima, se nos presenta esto. ¿Ese vinilo es el mismo de pintar las casas? Sí, señor. Sí, señor. La última semana de abril. Ya, a 50, a este le hicimos dos pases y para cogerlo todo. ¿Y un árbol producía cuántas canastillas de estos aquí? No, este no, menos. 98 canastillas. Y le cogimos ¿A los 15 cuánto les cogió? 100, a todos se les cogió 148. Dividido entre 15, ¿cuánto va por árbol? Claro que el 15 vendió, el ¿Cuánto? de abajo se vendió más 148 baratico, canastillas entre 15. porque este Ya, 9. 9 canastillas. Y es una... 9 por 3, 27, 270.000 producidas. ¿Y en cuánto tiempo? ¿En eso, 3 veces? para la cogida, Sí. a este se le hizo dos cogidas nomás. Otra, La primera que estaba bien hechito y la otra ya para pelarlo. Pero no, la pregunta mía es, cosechó esta y a los cuántos meses vuelvo a cosechar. Vuelve a recoger con Tengo que esperar que se madure. Sí, pero vamos. no, es que si usted programa su desfase de cosecha, depende cómo esté el árbol. Si usted lo va a volver a programar y lo deja ahí para los 6 meses, pues a los 6 meses tiene cosecha. O si usted lo quiere programar para el siguiente año, ¿sí? Hay personas que prefieren programar la cosecha de agosto y septiembre siempre porque casi vale el doble de lo que vale en marzo y abril. O sea, 2 cosechas en el año. Entonces, esta es una batería de tensiómetros que instalamos hoy. En la fase anterior solo teníamos un tensiómetro. Para esta fase ya mejoramos. ¿Qué hace este aparatico? En resumidas cuentas, lo que nos da es una información de cómo está el suelo, si hay agua suficiente, si ya es momento de regar y a qué profundidad. Entonces, de derecha a izquierda, la profundidad son 15, 30, 45 y 60 centímetros. Entonces, eso es lo que estamos nosotros monitoreando para saber si hay que regar o no y cada cuánto lo debemos hacer. Nosotros cuando hacemos un proceso de fase de cosecha tenemos que estar pendiente de todas estas variables. Porque si yo aplico el PVZ, pero le estoy aplicando muy poca agua, entonces el suelo no está húmedo, entonces la planta no está asimilando el producto. Entonces se me está dañando ese objetivo de salir al mercado en marzo. Bueno, el mes que a mí más me gusta, agosto, se me está dañando el objetivo de salir a agosto al mercado. Entonces yo tengo que estar monitoreando humedad en el suelo para que el producto esté asimilándolo la planta. Pero al mismo tiempo yo estoy pendiente de cómo van estas ramitas y estoy mirando el calendario. Ah, bueno, ya estamos en julio, sí, yo quiero que esto esté floreciendo. Si yo quiero que saliera al mercado en marzo, esto debe estar florecido para el mes de noviembre. Entonces vamos bien, no hay problema, ¿sí? Pero en la medida que yo voy monitoreando, voy revisando estas ramitas y si van atrasadas, entonces yo tengo que darles un impulso. ¿Cómo lo hago con fertilizantes foliares? Sí, cuando van el año pasado, como era el primer año, todo se atrasaba, que no llegaban los tensiómetros a tiempo, que los sistemas de riego no estaban acomodados, que no sé qué. Entonces, todas las parcelas iban atrasadas y nos tocó acelerarlas como nutrición foliar, aplicación de sulfatos de potasio, aplicación de madurantes como Etrel, aplicación de fosfitos de potasio para madurar. Todas esas son estrategias que necesitamos implementar. Aquí terminó la cosecha, me devuelvo, qué pena que vaya en desorden, pero uno en este proceso tiene que hacerlo todo ajustado a los tiempos. Terminó la cosecha, hicimos este despunte.
Había un efecto residual del PVZ que teníamos del año pasado y las condiciones estaban dadas porque empezó a calentar, verano fuerte. ¿Qué tuvimos que hacer? Hacer la poda, pero ahí hacer una aplicación foliar de giberelinas, ¿sí? Las que bloqueamos en el suelo, le teníamos que poner un poquito foliar, Progip, ese famoso producto, 2 aplicaciones, porque de lo contrario corríamos el riesgo que el efecto residual del PVZ que estaba en el suelo nos hiciera florecer los árboles. Y entonces ahorita tendríamos árboles florecidos, pero que nos van a llegar en noviembre y diciembre cuando no vale nada. No nos interesa eso. Queremos enseñarle a don Samuel y a todas las personas que hay que programar la cosecha. Entonces, 2 aplicaciones foliares para que eso no ocurriera. Y funcionó, ahí están las ramitas y ahí están bien. Entonces ahora sigue el proceso de que ahora él vuelva a acumular citoquininas. Entonces ya tenemos el tiempo para esta zona, es decir, para las condiciones de esta finca, todavía no debemos aplicar el PVZ porque si no estaría listo para florecer antes de tiempo. Por el contrario, en Tena lo hicimos iniciando este mes. Ya aplicamos todas las demás, aplicamos en Tena, aplicamos en La Mesa, aplicamos en Anapoima, aplicamos en Biotá. El último que aplicamos fue La Mesa, sí, el viernes en la tarde. ¿El viernes o el lunes? No, mentiras, el lunes. Y la diferencia son de más o menos 200 o 250 metros sobre el nivel del mar y la temperatura, todo eso es lo que les decía al comienzo, nos dio una diferencia más o menos de 40 días. Entonces, este PVZ se debe aplicar aquí más o menos 20 días después. Está programado para aplicarse la primera semana de agosto, más o menos el 3, creo que es el 3 o 4 de agosto está programada la aplicación de PVZ aquí. Y así es como se debe manejar si uno quiere salir al mercado en un momento determinado. Eso es lo que debemos aprender a manejar y que todas las variables deben estar controladas. Que no sea el clima el que gobierne el cultivo, sino que a través de los nutrientes que yo le aplico, del agua que yo manejo en el sistema de riego, de los nutrientes, de reguladores de crecimiento, es que yo tengo el control, así sea parcial del cultivo. De lo contrario, pues el cultivo simplemente va a terminar haciendo lo que siempre hace, generar alguna producción para diciembre, enero y la otra para mitad de año. Ingeniero, como la idea... Verde oscuro que tiene la mayoría de ese árbol es el color que tiene la rama antes de que cuando está en reposo. Ese árbol está próximo a salir de ese reposo. De pronto los cambios de temperatura, uno que otro aguacerito en estos días lo activaría. ¿Qué va a salir ahí? Pues ojalá sea flores, pero no lo sabemos. Y le falta todavía mucho para llegar allá. Y no nos interesa acelerarlo, sino que esté listo más o menos en septiembre, que es cuando, si no va madurando al ritmo que queremos, le ayudamos con sulfatos de potasio, le ayudamos con etrel, que es, que se me olvidó ahorita el nombre, pero es un madurante, y también promueve el etileno. Sulfitos de potasio. Entonces, ¿para qué? Para lograr que tenga un verde oscuro como el que vemos en ese árbol y para generar la floración. Entonces ustedes ven ahí que ya van en un estado diferente. A eso es lo que llamamos sincronización del árbol. Él ya está en otro cuento. Por más que le haga calor en estos días, por más que haga frío en las noches, él no va a florecer porque las ramas todavía no están hechas, no están listas para florecer. Entonces, de eso se trata el proceso. Por eso es que es fundamental la poda. Si yo le aplico PVZ a ese árbol, no va a pasar nada. ¿Sí? En cuanto a programación, puede que me aumente la cosecha, puede que haya un efecto por allá en unos 2 meses del PVZ y tenga una cosecha muy buena que va desde diciembre y termina por allá en febrero, pero no es mayor cosa el efecto en cuanto a la programación de la cosecha, solo la va a aumentar. Mientras que si yo he podado y lo aplico adecuadamente, puedo yo decir en qué momento quiero llegar al mercado. Hay lugares donde don Raúl nos cuenta que ellos programan. Que se montaron con el Pacto Agrario, financiados por el Ministerio, para 100.000 litros de agua, geomembranizados. Eso que ven ahí negro abajo es una geomembrana que por debajo tiene un geotextil de protección, que un geotextil no tejido, y encima tiene una polisombra para que no se caliente tanto el agua y no se evapore, para que no le caigan hojas. Y tiene su sistema de riego, tiene su filtro de arena. Ahí está, ese aparatico que venden ahí es un filtro de arena para que no se tapen los microaspersores. Tiene un tubo madre y tiene unas cintas que salen por cada microaspersor en cada árbol. Y ese básicamente fue el sistema de riego que se les montó, y con ese sistema de riego se pudo pensar en hacer parte de cosecha. Más o menos ese es el cuento así rápido. Resulta que el año pasado en los árboles que vimos primero, nosotros hicimos podas muy superficiales. Cortábamos todas las ramas como esta, acá, delgaditas, incluso del grosor de un lápiz las podábamos.
Pero entonces, como esos árboles estaban muy altos y tenían muchas ramas, un exceso de nitrógeno, mal nutridos, tenían muchas ramas de ese estilo y salía una ramita, un flujo, y se demoraba mucho en ese estado y no pasaba al siguiente. Entonces muchas ramas en ese lote nos florecieron en el primer flujo de crecimiento, que eso no era lo que esperábamos, sino que ocurriera o surgiera un segundo flujo. Para corregir eso lo revisamos en varias parcelas y nos dimos cuenta que las ramas que cortábamos y que eran inferiores a 2 centímetros de ancho podían demorarse más, pero que cuando la rama estaba alrededor de 2 centímetros era más gruesa, salían brotes como estos, fuertes, vigorosos y rápidamente. Entonces nos dimos cuenta que quizá esa demora para que los árboles estuvieran listos en general en las parcelas se daba porque la poda había sido muy superficial, que debíamos hacerla más profunda. Y sí ocurrió así, este año la hicimos más profunda. ¿Cuándo fue que la hicimos, Víctor, acá? Esta, en abril, la segunda. La primera. No, la segunda porque empezamos a trabajar el 9 de abril. Bueno, pues la primera poda que hicimos trabajar los árboles. Entonces, para que el éxito de la aplicación del PVZ se dé, esa floración debe ocurrir a partir de este segundo flujo, ¿sí? En el tercero. Entonces allá eso nos hizo dudar mucho, pero al hacer esta poda profunda pasamos de demorarnos 100 días o más a demorarnos, ¿cuánto fue? Tenemos poda en la última semana de abril, mayo, junio. En 2 meses, ¿sí? En 2 meses y medio ya teníamos árboles aptos para la aplicación. Entonces eso es lo que estamos haciendo con este ensayo o con este tratamiento 2, es corregir lo que de pronto no hicimos bien en el primero. Y entonces estimular estas yemas para que broten. La idea es que entonces ya no tengamos en esta rama 1, 2, 3 ramas, sino que al hacer ese despunte lo multiplicamos y vamos a tener probablemente... Los 12. Sí, si nos va bien 12, pero cuando son así Y en esas ramitas delgaditas no salen tantos. Que tengamos 8 estaría bien. Porque, y ahí es donde echa y ahí es donde va a salir la flor, exacto. Entonces por eso es que aquí necesitamos aplicar agua en estos días para que salgan los brotes rápido y para la primera semana de agosto ya tengamos muchos brotes tiernos que son los que van a tener la cosecha. Entonces, si quieren pasemos, como ustedes ven que estos árboles no les hicieron poda de estructura ni de formación, entonces aquí faltan ramas. Esto debería ser algo más parecido a una circunferencia. Entonces nos toca buscar las ramas que generen la parte más ancha del árbol. Entonces yo mediría desde esa rama hasta esta rama. Medimos el ancho y medimos el alto. Buscamos la rama más alta hasta la rama más baja. Están como acá. ¿Sí? Copa. Esas son las 2 medidas que sumamos. Ahora, como a estos árboles les hicimos una poda fuerte hace 3 meses, no mentiras, 2 meses, entonces para no incurrir en errores a la hora de definir la dosis del PVZ, entonces le sumamos la cantidad de masa foliar que le quitamos, que fue alrededor de 4 verticales y 4. Entonces fue 8. 4 metros en altura le quitamos y 2 metros por cada lado, porque estas ramas se unían o se pegaban a los otros arbolitos. Entonces le sumamos ese número porque si no, el efecto del PVZ no sería suficiente para el tamaño y la cantidad de raíces que hay aquí abajito. Pero no sería entonces una sugerencia. Y aquí alrededor. Si de pronto es en una zona dependiente, entonces por la parte de arriba aplica el 60-70% de la dosis y la parte de abajo pegada al tronco más cercano el resto. Recuerden que eso se diluye más en 1 litro de agua y se aplica. Para mejorar la eficiencia de la aplicación se coloca también humus líquido. Un humus que tenga una buena concentración de ácidos húmicos para que haya un mejor efecto del producto. Entonces esa es la corrección que hacemos en estos árboles. Miren el efecto simplemente en este Corrido completo. ya. Sí, pues este nos lo vendieron como que tenía un calibre bueno y que también Una de que se llama V. para que no se dañe. Este detalle aquí. La altura. Sí, este tanque no lo había visto. Y sale económico ya. Bueno, ustedes ya conocían este tanque, ¿verdad? No. ¿No? O sea, esta es una estrategia también económica para almacenar agua.
A veces necesitamos agua para las aplicaciones foliares o para el riego. Y esta es una alternativa muy económica. Un tanque como estos cuesta alrededor de 450, 500 mil pesos. Y uno de 30.000 litros, que también se puede hacer a bajo costo, cuesta alrededor de 900 a 1 millón de pesos. Eso comparado con lo que vale un tanque Thermit de 2.000 litros, de 5.000 litros. Y la relación costo-beneficio, porque esto almacena mucho más agua. Además se puede hacer con materiales reciclados. Cuando tienen tejas viejas en la finca se pueden utilizar. Y lo que sí le falta a esto es una... estimularía el brote. Tiene que ser acá por debajo, o si no por debajo del siguiente. Es que de cada hojita sale una rama. Sí, de cada hojita, aquí está la yema, mire, aquí podría salir este. Entonces luego, y eso es lo que se repite y se repite. Más o menos eso debe ser cada 30, 40 centímetros, que más o menos en condiciones normales son flujo y medio. Sí, aquí está un flujo de crecimiento y otro flujo y medio a 2 flujos de crecimiento. Cuando salga esta rama, ¿la deja o se la quita? ¿Cuál rama? La de aquí. Yo se la dejaría porque uno Hace deja tres. 3, máximo 3. Siempre va haciendo 3. Sí. Pero aquí este está en el mismo punto, habría que eliminar una y dejar... No, ¿No? esto ¿Se ya- puede dejar? Tiene que hacer un triángulo. Lo importante es, Es que hay que dejarlas escalonadas, no en el mismo punto. Mire, por ejemplo aquí cuando están así aparecen muchos problemas de plagas. Aquí ya hay un cucarrón que se come, lo empieza a morder el brote tierno, este ya se perdió. Entonces hay que dejar que salgan los brotes bien, y cuando ya estén maduros, entonces yo elimino el que no sirva y vuelvo a podar los que necesite. Maduro es que coge este color, Que ¿no? tenga este color verde oscuro. Usted lo ve así que la hoja... Y la ya cóctel, así. si quieres, echas. Señor, ¿Eso blanco qué es? ese es Cóctel. cicatrizante. ¿Cicatrizante? Una mezcla de vinilo con un fungicida y un insecticida. Entonces eso es lo que debemos repetir más o menos cada 3 o 4 meses. Y de esa acuerdo. mata tienes que poner en dos. Y nos tocó devolverlo para darle una formación más adecuada. Bueno, aquí toca quitarle todo esto. Pero todavía no, hay que dejar que se formen pongan bien, verdes. Que maduren, sí, que maduren, porque a veces la gente ve estos chupones así y entonces ya elige 3, pero después de que los eligió llega el cucarrón, llega la hormiga y le daña los que dejó. Claro. Entonces hay que dejar que supere esa etapa, controlarlo con insecticidas, hacerle el manejo que corresponda, y ya cuando tenga las hojas como este color, o sea, ya esté oscuro, y haya... ¿Quieres más? Suscríbete, comparte, comenta, dale me gusta. Y activa la campanita, para ser el primero en ver los nuevos videos.